Para los triángulos ABC y A'B'C', se tiene que BC es congruente con B'C', AC es congruente con A'C', y BF es congruente con B'F', donde BF y B'F' son medianas relativas a cada uno de los triángulos. Demostrar que el triángulo ABC es congruente al triángulo A'B'C'. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer un dibujo. Entonces dibujemos un triángulo. A este triángulo yo lo voy a llamar ABC y vamos a construir otro triángulo. Este triángulo lo vamos a llamar A'B'C'. Ahora, ¿qué más vamos a trazar? Vamos a trazar las medianas. Nos dice que hay una mediana BF, aquí, F, y otra mediana que es B'F'. Entonces vamos a trazar esas medianas. ¿Qué más nos dicen? Que BC es congruente con B'C'. Vamos a ilustrarlo así. BC con B'C'. Tenemos AC, que es este de acá, todo este, lo voy a poner así, con A'C', todo este de acá. Y además, dado que estos son medianas, vamos a tener que estos dos son congruentes. Es decir, estos dos, este pedazo AF va a ser igual a este de acá, que es FC, porque la mediana parte de esto justo en el punto medio. Entonces vamos a ilustrar eso con las hipótesis. Entonces, ¿qué hipótesis vamos a tener? Vamos a tener que BC es congruente con B'C'. Eso es lo primero que nos dicen. Luego nos dicen que AC va a ser congruente con A'C'. Y por último nos van a decir que BF, que es este término que tenemos acá, este segmento de acá va a ser congruente con este, que serían esas dos medianas. Aquí vamos a tener que FB o lo mismo BF va a ser congruente con B'F'. Esas son las hipótesis que nos dan. Ahora debemos mostrar que estos triángulos son congruentes. Esa sería nuestra tesis. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Observemos lo siguiente. Nosotros nos dicen además de esto que BF y B'F' son medianas. Que eso es lo que acaba de decir yo. Ahora, ¿eso qué nos va a decir? Que estos dos segmentos van a medir justamente la mitad de todo este. Es decir, que AF, lo voy a colocar aquí porque es la medida, va a ser igual a FC, esos dos van a tener la misma medida, y esta medida va a ser igual a un medio de toda la medida, o sea, un medio de AC. Esto es por la definición de mediana. Ahora, ¿qué más va a pasar? Observen que va a pasar exactamente lo mismo con este término de acá. Si yo cambio estos por elementos que te dan A', se va a cumplir exactamente lo mismo porque también van a ser la mediana. Entonces va a medir exactamente lo mismo, la mitad este, y mide lo mismo que este, que mide la mitad de este. Ahora, ¿eso qué nos quiere decir? Pues vamos a mirar lo siguiente, como estos son iguales, vamos a tener que FC va a ser congruente con F'C'. Vamos a escribir entonces lo que dijimos. ¿Qué vamos a tener? Lo primero es que estos dos segmentos van a ser iguales, van a tener la medida igual, es decir, AC va a ser igual a A'C'. ¿Por qué? Porque si estos son segmentos congruentes, tienen la misma medida. Ahora, luego, ¿qué vamos a tener? Que FC, que es igual, observen, FC es igual a un medio de AC, pero este AC es igual a A'C', o sea que esto es lo mismo que un medio de A'C'. Y entonces un medio de A'C', observen que es igual a F'C'. Entonces observen que tenemos que FC es igual a F'C'. Y entonces, ¿qué vamos a obtener? Que FC va a ser congruente con F'C'.
Recuerden, si tenemos la misma medida, esos segmentos son congruentes. Ahora, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que este segmento es congruente con este segmento. ¿Eso qué nos quiere decir? Que este triángulo y este triángulo son congruentes. Observen, tienen los tres lados congruentes. Es decir, tenemos que el triángulo FBC va a ser congruente con el triángulo F'B', C'. Esto por el criterio lado, lado, lado. Entonces, observen, ¿cuáles usamos en ese criterio lado, lado, lado? Usamos el BC congruente con B'C', que es el 1. ¿Qué más usamos? El otro lado sería este de acá, sería el 3, que esas medianas son congruentes. Y por último usamos el 9. Esos fueron los pasos que usamos para decir que estos dos triángulos eran congruentes. Ahora, si son congruentes, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que este ángulo de acá, este, va a ser congruente con este ángulo de acá. Es decir, yo voy a tener que ACB, este ángulo, va a ser congruente con el ángulo A', C', B'. Entonces tenemos eso. Por tanto, observen que vamos a tener. Vamos a tener que el triángulo ABC va a ser congruente con el triángulo A', B', C'. ¿Por qué criterio? Por lado, ángulo, lado. ¿Qué usamos? Este lado AC congruente con A', C' es el 2. Luego usamos este ángulo congruente con este ángulo que es el 11. Y luego usamos CB congruente con C', que ese es justamente el 1. Y entonces ahí quedó demostrado lo que nos pedían. Estos dos triángulos son congruentes.